¿Qué te parece si conocemos a Gabriela Córdoba y Moshi Boots? Gabriela Córdoba es una de las integrantes del emprendimiento familiar Moshi Boots. Quiteña, 23 años. Llevan 5 años en el mercado. Su mayor desafío ha sido crear un nuevo mercado para no tener que acoplarse al existente. Gabriela, bienvenida. Cuéntanos un poco más de tu emprendimiento. Nosotros diseñamos y fabricamos cualquier artículo en cuero, especialmente zapatos, a la medida. Oiga, es buenísimo. Es decir, yo voy, usted me mide más o menos la talla y me dice, vente en... En 7 días está listo tu pedido. Y ahí está, ya. Y ahí está. Es decir, cada uno de los pares es absolutamente original. No puedo ir, este me gusta, este me queda, me pongo y me voy. O sea, mucha gente, por ejemplo, trae un zapato antiguo que antes, que le encanta, ¿no? Yeah. Y quiere volverlo a hacer en nuevo o en otro color. Entonces te lo hacemos al estilo Moshi. Mucha gente también trae su foto o también puede diseñar junto con nosotros y nosotros lo personalizamos. Es buenísimo el tema, me parece, no había visto. ¿Desde qué tallas a qué tallas? Uno puede ir desde, veo que hay unos botines lindísimos, chiquitos, hasta, claro, cosas mucho más grandes. Nosotros tenemos desde la talla 18 para niños hasta 49 para hombres generalmente. O sea, es decir, hasta zapatos enormes que en Ecuador es muy difícil conseguir. Ahora, oiga, veo que tienen un estilo propio. Sí, claro. Es decir, a todo le imprimen su estilo único. Por supuesto. Es decir, aunque yo lleve un zapato que a mí me encanta, ustedes algo más le van a poner. Claro, siempre es el plus Moshi. Perfecto, claro, de eso se trata. Sí. ¿Cómo inició? Ahora, ¿hacen solo botines? Veo que hay algunas otras cosas de cuero. Claro, ¿También están incursionando ahí? También hacemos chaquetas, hacemos carteras, o sea, todo lo que quieran. Con decirte que hasta hicimos un vestido de novia en cuero que nos pidieron, sí. ¡Wow! ¿Y no tiene una fotito por ahí? No tengo aquí la tiene, foto. Pues bueno, vamos a ver si la conseguimos algún rato. Atrás mío hay una chompa que me ha llamado inmensamente la atención. Le van a hacer ahorita una toma y me va a contar respecto a la chompa. ¿Hace cuánto tiempo empezaron ya a abrir un poco, a diversificarse? Bueno, en realidad en esto ya como Moshi estamos 5 años, pero este es un emprendimiento de siglos, o sea, no siglos, de años de la familia. ¿Ya? Sí, es toda una tradición, desde el tatarabuelo de mi papá, a mi papá, a mí. Entonces sí puede ser siglos. Tatarabuelo, claro, puede ser, claro, sí, ya puede ser un siglo. Puede decir que sí pueden ser siglos, quién sabe. Oiga, ¿iniciaron con zapatos nada más o también ya su bisabuelo hacía otro tipo de cosas en cuero? No, en realidad ya fue un emprendimiento sobre todo de mi papá, el de hacer los zapatos. ¿Él le puso más seriedad quizás al tema o más que más seriedad le puso...? No, yo diría que más sabor. Ah, más sabor. Claro, más no estilo. Es lo mismo, no es lo mismo, claro, él le puso el touch. Tal cual, porque antes solamente hacíamos las chaquetas y él dijo, voy a probar algo nuevo, zapatos, y voy a mezclar colores y voy a mezclar texturas. ¿Y cuándo se involucra usted? Que veo que está bien involucrada. Muy involucrada. Sí, le felicito, está muy lindo todo. Hace 5 años empecé yo a ser parte de Moshi, le cambiamos el nombre y, o sea, ¿Cómo por eso se llamaba antes? El Taller. El Taller. Sí. ¿Por qué se llama Moshi ahora? En realidad, porque yo soy Moshi y lo discutimos con mi papi y decidimos que se iba a llamar así. Es una linda marca, me parece chévere. Pero descubrimos que en hindi significa zapatero. Ah, mire, o sea, fue una coincidencia. Una coincidencia astral. Astral. Claro, imagínense, que nos llega un poco más allá. ¿Cuál ha sido quizás ese momento en el que dudaron si seguir o no? ¿Y por qué? Porque sobre todo, tú sabes, por ejemplo, mezclar colores, mezclar texturas, mucha gente no está acostumbrada. Y fue como que tener que encontrar ese nicho, esa gente que le guste esto que estábamos haciendo. Entonces, diría que eso fue lo más difícil, como... Llegar a este público, es decir, encontrarles quizás, o que ellos les encuentren a ustedes. Que nos encuentren más, Claro, eso me imagino que no fue sencillo. Ahora, ¿qué dice la gente que está acostumbrada a tener zapatos como los que yo uso, no sé, más así, menos aventurados? Lo que pasa es que también tú puedes mandar a hacer el zapato que tú quieras, si quieres en un color sobrio, si quieres algo elegante, pero de ahí la gente que ve Moshi, al inicio puede que diga, no, yo soy un poco más formal, yo soy un poco más elegante. Exacto. Y luego prueba, siente la comodidad, o la gente... O qué bien se ve. A veces qué bien se ve. No quiero usarlo, luego veo lo bien que se ve y digo, no, pues debe usarlo. No vea mis zapatos que están viejitos. Ya vamos a ver después, es que qué podemos hacer con Moshi, pero está chequeando y no están viejos mis zapatos, sí, camino mucho. Oiga, ¿qué tal es la calidad? ¿Cómo ha visto usted la recepción de calidad? Porque a veces es difícil. Yo digo, en el Ecuador uno puede encontrar cosas muy bonitas, pero desafortunadamente a veces, no siempre, falta calidad.
Eso es exactamente, o sea, nosotros nuestros acabados los hacemos todos con mucho detalle, ¿sabes? Sobre todo el hecho de que nosotros hagamos a mano significa que estamos todo el tiempo pendientes también de cómo se termina de hacer nuestro producto. Entonces intentamos siempre tener los acabados hasta el final. Lo más limpio posible. Revisan todo. Aunque siempre puede tener sus pequeñas, por ejemplo, no sé, es que como es hecho a mano también. Pero es una virtud, me parece a mí. Sí, por ejemplo, nuestro 50% de clientes son extranjeros. Porque les encanta eso de ver que es algo un poco asimétrico de vez en cuando. ¿Hable serio? Sí. Bueno, oiga, a ver, tiene talla 40. A ver, aquí. ¿Tendrá una talla 40 aquí? A ver si me pongo, ¿no? A ver si es que vamos a ver qué tal nos queda. Me parece que este es 40, claro. Me parece que este. Vamos a ver. Me acompaña. Venga, vamos a ver. ¿Me voy a sentar aquí? ¿Puedo? Sí, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda uno de los zapatos de Moshi. Este, como verán, sí está usadito. Bastante usadito. Perdónenme por las medias. Por suerte hoy no me puse las que tienen hueco. ¡Uy, qué cómodo! Hablen en serio. Muy bien, ¿ah? ¿Qué tal me quedan, Freddy? Sí. ¿Me cree? Sí, me cree. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a comer. Vamos a caminar. Espérense, hago el nudito. Espérenme un ratito. Ahí termino. Ahí estamos. Vea. ¿Qué tal? ¿Qué tal terminan? Termina, faltaría combinar nada más con el cinturón y ya estamos. Están bonitos, ¿ah? Y además le cuento que están especialmente cómodos. Importante poderlos usar. Nosotros nos vamos entonces hacia la pausa con un zapato y un zapato. Ya uno se prueba zapatos y ya como que los tiene que comprar, ¿no? Es como comprar ropa interior, ¿será? No tanto. Vamos a la pausa, venimos ahorita. Hola, mi nombre es Mónica Páez, yo soy sommelier de té, emprendedora de acá de La Floresta. Y bueno, cuando llegué acá hace como casi unos 2 años, por mi trabajo necesito estar siempre activa, de pie, y necesitaba pues encontrar unos zapatos cómodos, y encontré a John, el dueño de Moshi Boots. Nos conocimos, vi su trabajo, conocí los diseños que realiza y los zapatos que tiene aquí en Moshi Boots, y me encantaron. O sea, realmente cuando los vi creo que fue amor a primera vista, porque tienen un diseño súper lindo, son cómodos. La verdad que cuando los encontré lo que me fascinó fueron los diseños, fue el modelo, los colores que tienen colores diferentes, colores novedosos, y que te van combinando tanto con jean o con vestido, o sea, son muy versátiles. Entonces decidí comprarme uno y probar. Y realmente después probé la comodidad de los zapatos. Como digo, por mi trabajo tengo que estar mucho tiempo parada. Les recomiendo mucho que vengan, nos visiten. Van a encontrar un zapato a su medida. Si es que no existe en la tienda, te lo hacen. De hecho, a mí me lo mandaron a hacer porque los zapatos, mi horma de los zapatos de mi pie es como muy delgada y no me quedaba ninguno de los que se tenía. Entonces me los mandaron a hacer y los hago a mi medida y también a mi modelo. Te diseñan el zapato que tú gustes. Así que les recomiendo que vengan, que visiten La Floresta, visiten los locales de Moshi Boots para que encuentren a su zapato ideal, su horma, su comodidad. Así que prueben. Bueno, eso nos supieron decir de Moshi Boots, de que es cómodo y de que está lindo. Le felicito. Claro que sí. Qué gracias. Chévere. Oiga, entre otras cosas, hay gente que me estaba preguntando, hemos hablado un poco de los zapatos, pero a la gente le queda todavía un poco más de curiosidad respecto a las carteras, veo que hay billeteras y a las chompas. Todo venden en esta boutique que ustedes tienen. Claro que sí, todo lo vas a encontrar en nuestra tienda en La Floresta. ¿Ya? ¿Cuál es la garantía que ustedes ofrecen a la gente? Por lo general tú tienes un año entero de cualquiera de tus productos en los que si es que algo pasara se te arregla totalmente gratis. Ah, mire usted, sí. Eso está buenísimo. Sí, a la gente le encanta esto eso. No pasa yo me voy aquí a alguna de estas corporaciones internacionales, llego con el pupo dañado, me dicen qué pena. Claro. Ese es su problema. Claro, esto es increíble de que sean cosas hechas en Ecuador.
Eso, oiga, pero me parece que es buena idea que el resto debería replicarlas. Es decir, si algo le pasa a alguno de los objetos comprados ahí, ustedes se encargan de resolver. Totalmente. Importante. ¿Cuáles son los costos? Ya hablamos de los zapatos, pero de las carteras y de las chompas, más o menos desde hasta. Desde $18 hasta 120. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo. ¿Hay de hombres también? Claro, los de hombres están en 100. Chéverísimo, oiga, buenísimo. Y son de 100% cuero. 100% cuero. Hay mucha gente también que le gusta más el ecocuero o el cuero sintético. Así es. Y bajo pedido Así es. igual se te hace con el material que tú quieras. Ah, muy bien, importante. Vamos a ver si nuestro especialista tiene alguna pregunta, alguna recomendación, algún comentario respecto al emprendimiento, por favor. No, quería saber primero si tenían algún sitio web, alguna página web también. Claro que sí, estamos Ah, muy como www.moshiboots.com. También puedes contactarnos a través de Facebook, que estamos como Moshi Boots, o Instagram @moshi_boots. Yo quería preguntarle un tema de la inversión. Y es que Claro cuando que ustedes decidieron empezar a hacer zapatos de este estilo, empezaron a diversificarse, ¿cómo hicieron con esa primera inversión? ¿Tuvieron un préstamo? ¿Tenían algo ahorrado? ¿Entre la familia? ¿Cómo fue? Como te digo, quien empezó inicialmente ya como Moshi fue John Córdoba, mi padre. Entonces, lo que hizo básicamente es de sus ahorros. Ah, mira tú. Ocupó bastante, pero Ya. también el apoyo que nos ha dado nuestra familia es brutal. O sea, Ah, importantísimo. ajá. Entonces, ya. Y lo bueno, por ejemplo, es que nuestra fábrica que está en Ambato es en una casa nuestra que está allá. Entonces ahí Ah, también no pagamos. Eso ayuda. Eso ayuda un montón, ayuda, claro. Y como nuestro taller es pequeño, somos principalmente 5 personas en el taller Ya. que están todo el tiempo, se hizo un poco más fácil, ¿no? En ese sentido. Es importantísimo el tema del apoyo familiar. ¿Cómo Sí, hacen totalmente. para llegar a distintas partes del Ecuador? ¿Cómo llegan hasta allá? La verdad hemos tenido mucha suerte de que a la gente le ha gustado, entonces quizá viene un cliente Ya. que ven nuestros zapatos y dicen, oye, Yo yo quisiera soy de distribuirlo, Cuenca, exacto. A ver, ¿cómo yo funciona quiero eso? tener una galería allá, ¿te gustaría que tu producto, si quieres va a ser a consignación o si quieres te compro al por mayor, pero quiero que diga Moshi, quiero que esté con tu etiqueta y que la gente sepa que es parte de lo que hacen ustedes, pero lo quisiera distribuir y nosotros encantados. Ha sido chévere. muchas veces, casi todas las veces, por Así ha petición ido de las otras pasando. personas. Ajá. Más que ustedes buscar, les han buscado. Sí, sí, la verdad hemos Importantísimo. tenido suerte. Sí. Muy bien. Arrancamos en este momento nuestro último bloque. Sí, por supuesto, ese que quizás a usted más le interesa porque vamos a escuchar qué es lo que nos proponen y qué descuentos nos dicen nuestros protagonistas de este día, que son precisamente nuestros emprendedores. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Moshi Boots. Adelante. Bueno, tus Moshi, que son 100% cuero plena flor serrana, de lo que cuestan $78, te pueden salir en 66,30 si eres parte de las 10 primeras personas que llamen a preguntar por ellos. Y eso también te incluye en cualquiera de nuestros productos, cosas que empiezan desde $15, puedes aplicar el descuento, así que... Perfecto, muy bien. Y a los